Dios, usted no dijo, bueno, yo voy a tener esta niña, yo voy a tener este niño. Usted, ¿verdad? Gracias a Dios le permitió nacer, pero fue Dios el que eligió quién iba a ser tu hijo, quién iba a ser tu hija. Nosotros no elegimos quién iba a ser mi papá, quién iba a ser mi mamá. No elegimos quién iba a ser mi hermano. O sea, hay ciertas personas importantes en nuestra vida familiar que son una elección de Dios. Y eso tiene que llamarnos a nosotros profundamente la atención, que si Dios se tomó esa libertad de elegir quiénes iban a ser nuestros hijos, es porque hay un proyecto especial ahí donde Dios tiene que formar parte y donde Él tenía que tomar esa decisión. La vida es un misterio, pero nosotros desde nuestra fe entendemos que todo ha sucedido con un propósito de Dios. Dios tiene un plan cuando te eligió a ti como padre de ese niño, de esa niña. Dios te eligió, tú tenías que ser el papá de ese proyecto de vida. ¿Y por qué Dios nos ha dado este rol de padres? ¿Qué es lo que a mí me toca? A mí me toca pues hacer un recorrido. A mí me toca dejarle o darle un legado a mi hijo. Mi papel como padre, mi papel como madre, es poder poner en las manos de ese muchacho, de esa muchacha, ¿verdad? Un proyecto de vida. Un proyecto de vida que se convierta en una bendición para todos, para él y para toda la sociedad. Y quiero partir de un ejemplo del hijo pródigo, solamente un poquito del hijo pródigo. Sabe que hay un momento donde el hijo pródigo, antes de hacer todas sus travesuras, le pide la herencia a su papá. Y eso no era malo, eso tiene un significado muy profundo en las Sagradas Escrituras, porque una herencia que recibía un hijo representaba entregarle su vida a ese muchacho. O sea, no estaba mal. Siempre pensamos que estuvo mal que ese muchacho le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pero cuando nosotros leemos detenidamente en la parábola del hijo pródigo, no vamos a encontrar en ningún momento que el padre le dice a su hijo, ¿y para qué? O sea, que no le va a hacer ningún reproche. ¿Para qué tú quieres esa herencia? ¿Me vas a heredar en vida? ¿Para qué vas a hacer con eso? No, sino que lo que dice la palabra es que el padre, pues, consciente, ¿verdad? Esa propuesta de su hijo le parece bien y lo que hace es que reparte la herencia, porque repartir la herencia significaba entregarle algo significativo a un hijo que pudiera depender ya de sí mismo, que no tuviera que depender de su papá, que no tuviera que depender absolutamente de nadie, sino que no era heredar una cuentecita de banco, ni un carrito, ni nada de eso, era entregarle una vida, algo significativo, tanto materialmente, pero también espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, tenía un significado, tenía un sentido. O sea, en una poca palabra, era entregarle el proyecto de vida a ese muchacho. Por lo tanto, cuando el hijo pródigo dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, quiere decir que le está diciendo, es tiempo de que yo tome mi vida, tome este proyecto de vida en mis manos. Y ese es el papel de un padre. El papel de un padre es preparar ese camino, preparar a su hijo, a su hija o a sus hijos para ese momento. Porque un día, queridos padres, nuestros hijos van a tener que tomar la responsabilidad de su vida. El proyecto de su vida va a quedar en sus manos. Nosotros tenemos que estar claros en eso, saber que yo estoy aquí como un maestro, no solamente como un padre para darle cariño, para darle amor, sino al mismo tiempo yo tengo que ser un maestro, ¿verdad? Con mi ejemplo y con todo mi esfuerzo. O sea, tengo que preparar todo un proyecto para mi hijo. Ese es mi papel como padre, ese es tu papel como madre, que un día tú vas a tener que darle esa herencia a tu hijo para que tu hijo emprenda su propio camino. Y nosotros tenemos que preguntarnos seriamente cuando llegue ese momento, ¿qué yo hice? Cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que yo le voy a entregar a ese hijo? ¿Cuál es la herencia que yo le voy a entregar? En términos de valores, no solamente en cosas materiales, porque la mejor herencia que nosotros le podemos entregar a nuestros hijos es la herencia espiritual, es la herencia de los valores, es la herencia de su sentido de la vida, de su sentido moral, de cómo va a convivir con los demás. Esa es la mejor herencia, esa es la mejor herencia. Si usted le deja bienes materiales, pero no le dejó valores, le puedo asegurar que esos bienes materiales
van a causar un desastre en la vida de su hijo. La mejor herencia es lo que nosotros le estamos dando de acá, estos valores que nosotros le podemos transmitir. Y para eso nosotros somos padres. Somos padres para preparar ese camino, para preparar el momento en que mi hijo va a pedir la herencia de su vida y que yo le voy a entregar. Por eso, hoy quiero compartir unas lecturas hermosas en el libro del Génesis. Me encanta el libro del Génesis. Y hoy vamos a analizar una historia que muchos de nosotros quizás nunca nos hemos detenido a meditar sobre estos detallitos que vamos a leer hoy. Hoy vamos a hablar sobre el papá de Abraham. Siempre hablamos de Abraham, el personaje de Abraham que todos conocemos, aquel hombre que Dios llama, aquel hombre que Dios invita a andar un camino, aquel hombre que Dios lo conduce hacia la tierra prometida. Pero nunca nos hemos detenido, o pocas veces nos hemos detenido a meditar quién fue el papá de Abraham, cuáles eran sus valores, cuál fue su trayectoria. Y es interesante lo que nos enseña la palabra de Dios. Voy a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 11 del libro del Génesis, del versículo 26 en adelante del capítulo 11 del Génesis. Voy a leer, que nos dice: a los 70 años, Tera fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Esta es la descendencia de Tera. Tera fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Tera, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor, Milcá. Esta era hija de Harán, el padre de Milcá y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Tera reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham. Y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Tera vivió 205 años y murió en Harán. Ahora sí, en el capítulo 12, que dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Abraham partió como el Señor lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta noche. Esta es la historia, o algunos datos de la historia del papá de Abraham, que es muy interesante. Es interesante de dónde viene Abraham. Abraham viene de un lugar llamado Ur de los Caldeos, que en tiempo de Abraham era una gran civilización. No era cualquier cosa, era una gran ciudad. Estaba organizada, tenía toda una ruta comercial, estaban organizados religiosamente, ¿verdad? Tenían sus cultos religiosos, aunque supersticiosos, adoraban los astros, tenían ese tipo de creencias, de falsas creencias. De ahí viene Abraham. Y esas eran las raíces del papá de Abraham. Esto es importante para que nosotros podamos entender, o para que nosotros podamos comparar algunas cosas. Las raíces de Abraham. Su papá era un hombre supersticioso, era un hombre que no conocía el Dios verdadero, que no tenía una creencia verdadera. Ese era su papá. Y ese era el origen de este gran hombre, de este gigante de la fe, Abraham, que tuvo 3 hijos, este papá de Abraham.
y uno de ellos muere mientras él vivía. Ya vemos ahí un acontecimiento difícil para un padre, ¿verdad? Ver morir a su hijo. Bueno, eso es parte de la historia, de los pocos datos que nos dice de la historia del papá de Abraham. Pero ¿qué es lo interesante de esta historia? Que es donde queremos que usted se vaya metiendo en esta película, ¿verdad? En esta novela. Es que un día el papá de Abraham reúne a Sarai, la esposa de Abraham, y también reúne a Lot, que era hijo de su hijo que había fallecido. O sea, el muchacho era huérfano, Lot era huérfano. Y decide partir, inicia un viaje, decide salir de Ur de los Caldeos, decide abandonar esa ciudad, esa civilización, esa vida, y decide ir hacia Canaán. La palabra es específica, dice que esa fue la meta del papá de Abraham. Él dijo, vámonos para Canaán. Y ya reunió su familia y se fue hacia Canaán. Pero, si ustedes escucharon bien, dice que llegaron a otro lugar y se detuvo en ese lugar y no siguió adelante. O sea, que salió para Canaán, pero no llegó a Canaán. Queridos padres, es importante nuestra trayectoria en la vida. Es la mejor herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Muchos padres entienden que ya llegaron hasta donde tenían que llegar y que ya lo único que importa son sus hijos. Maravilloso. Lo más importante son tus hijos, pero no es lo único que importa. Hay madres, padres, familias que por circunstancias que hayan pasado, cualquiera que sea, detuvieron esa historia, esos proyectos de carácter familiar. Y hoy lo que la palabra de Dios está tratando de decirte es que tú no puedes detener tu proyecto de vida personal. Tú no puedes detenerte. Y cuando mucha gente no se ha muerto, pero ya se detuvo. Quizás por cualquier motivo, por cualquier razón. Es posible que tengamos hoy aquí madres solteras, padres divorciados, no sé, circunstancias diferentes que cada uno les ha tocado vivir. Y por alguna razón, usted se detuvo en la vida. Usted detuvo su proyecto personal, sus sueños. Y eso es incorrecto. Nosotros como padres tenemos que entender que mi recorrido en la vida es importante para mis hijos. Y cabe preguntarme en este momento, usted como madre, yo como padre, o nosotros, ¿verdad? Como padres, todos los que estamos aquí, ¿dónde yo me detuve en la vida? ¿Dónde me detuve? Y quizás como un lindo pretexto, decimos, ay, ya yo llegué hasta donde tenía que llegar. Ahora lo que me toca nada más es vivir para mi hijo y darle a mi hijo todo lo que se pueda. Y usted detuvo su proyecto de vida. Pero ¿qué pasa? Que un día Dios va a llegar a la vida de tu hijo como llega a la vida de todo el mundo. Porque tu hijo es un proyecto de Dios. Y es importante dónde Dios lo va a encontrar. ¿Dónde lo va a encontrar? Donde tú lo llevaste. Donde tú lo dejaste. Y no estamos hablando de que usted cuando usted se muera. Hay gente que no se ha muerto, vuelvo y te repito, pero detuvo su vida. ¿Qué te detuvo? O sea, es importante preguntar, ¿qué me detuvo? ¿Qué detuvo mis sueños? Lo que la palabra de Dios está tratando de decirte es que tú puedes ir más lejos. Tú puedes todavía ser mejor ser mejor padre, ser mejor profesional. ¿Cuántas personas que todavía pueden emprender, pueden estudiar o pueden hacer una serie de cosas, de emprender ciertos proyectos en su vida y se quedaron solamente como, discúlpeme la palabra, cuidando muchachos? Eso es bonito y ese es nuestro papel. Nuestro papel es cuidar a nuestros hijos, pero Dios no quiere que usted solamente exista como padre para cuidar muchachos, sino que usted entienda que tanto la vida de tu hijo como la tuya es un proyecto importante y que tú también tienes que caminar, tienes que crecer, tienes que salir de ciertos paradigmas que tenemos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque es importante tu trayectoria. ¿Dónde
vas a llevar a tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Es importante preguntarnos, ¿dónde me dejó mi papá? ¿Dónde me dejó mi mamá? Y muchas veces nosotros estamos repitiendo la historia. Es que mi papá fue así, mi papá llegó hasta aquí. Y como mi papá y mi mamá llegaron hasta aquí, pues yo también llegué hasta aquí. Ya mi hijo de ahí en adelante, que veremos qué pasa. Pero Dios no entiende eso. Dios entiende que tu proyecto puede ir más lejos, que tú como padre puedes ir más lejos, como persona. Y que eso va a ser un aporte grandioso para tu hijo. Un día, cuando tu hijo tenga que tomar en sus manos ese proyecto de su vida, va a ser importante para él el recorrido que hizo su mamá, el recorrido que hizo su padre. ¿Dónde mi papá me dejó? En todos los sentidos de la palabra, no solamente en el sentido material, sino dónde mi papá me dejó a mí, emocionalmente, dónde me dejó, espiritualmente, dónde me dejó. Eso es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que algo, a todos nos detiene algo en la vida. Voy a poner algunos ejemplos. Quizás un día usted tuvo un divorcio y eso te golpeó tan fuerte que tú dijiste, bueno, y ahí paró ese proyecto de vida tuyo y ya tú te refugias solamente en darle todo a tus hijos. Y eso está bien, pero no es lo único que Dios quiere. Dios quiere que usted vuelva a vivir, que usted emprenda, que usted entienda que su vida es un proyecto, que usted no deje que eso le gane la batalla, que ese divorcio, si hubo un divorcio, la infidelidad o cualquier situación que se vivió en tu relación o tu vida personal, no es un motivo para que te detengas. Aunque hay cosas que duelen, tenemos que seguir adelante. Emocionalmente, papá, mamá, ¿dónde estás ahora? ¿Hacia dónde saliste un día? Recuerda cuando eras niño o niña, cuando eras un adolescente, tus primeros años de juventud, tus sueños, tus ideales. Cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, yo quiero darle esto a mis hijos. Yo quiero que mis hijos encuentren en mí esta clase de mujer, este tipo de hombre. Tus sueños, tus ideales. ¿Cuál era tu Canaán hacia el cual tú saliste un día, pero no llegaste? Te quedaste ahí. Pero tal vez tuviste la oportunidad, igual que el papá de Abraham, tuviste la oportunidad de continuar el camino, pero decidiste quedarte ahí. No hagas como el papá de Abraham, haz como Abraham. Ese hombre que estaba allí viviendo en la realidad hacia donde lo llevó su papá. Es a ti que hoy Dios te dice, como le dijo a Abraham, tienes que romper con ciertos esquemas familiares que no te han dejado avanzar, que no te han dejado crecer. Tienes que sanar heridas, tienes que romper esquemas, tienes que ir más lejos en tu vida. No te puedes quedar en esa historia triste, no te puedes quedar a mitad de camino. Yo te voy a guiar. Ve a la tierra que yo te mostraré. Retoma tus sueños. Así como Abraham tomó sus sueños y siguió a Dios. Ponte en las manos del Señor. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando con una pena clavada en mi pecho.
Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida estaba guardada en su amor. Tu vida está guardada en el amor de Dios. No importa lo que te haya pasado, ni lo que una vez detuvo tus sueños, tus ilusiones. Entrégale esas heridas al Señor, esos miedos de seguir adelante, esos fracasos. No tengas miedo de darle forma a ese proyecto de tu vida. El proyecto de tus hijos es maravilloso, pero al mismo tiempo que es maravilloso, no lo uses como excusa para no hacer algo por ti. Diciéndote a ti mismo, a ti misma, ya todo lo que yo hago solamente para mis hijos. Ya lo único que importan son mis hijos. Claro que son lo más importante de tu vida, que son tu bendición, pero tu vida es importante. Pon tu mirada en Dios esta noche y levántate. Emprende el camino, el recorrido que tú tienes que hacer. Puedes ir más lejos. Emocionalmente, supera esas heridas. Profesionalmente, no te rindas. Espiritualmente, ve a tu canal. Busca tu bendición. Esa bendición que va a ser la bendición también para tus hijos. Que un día la vida, la conciencia, no tenga que reclamarte nada. Que un día no te reproches a ti mismo, a ti misma. Pude dar más. Pude ir más lejos. Pude darle algo mejor a mis hijos. Pude darle más de mí. Pude dejarle un mejor legado. Es tiempo de ir a tu canal. Amado Jesús, tú conoces el corazón de cada hombre, de cada mujer que está aquí. Su esfuerzo como papá, como mamá. Sus sufrimientos, sus miedos, sus frustraciones. Tú conoces, Jesús, mejor que nadie. ¿Qué nos detuvo? ¿Cuáles ilusiones, cuáles sueños se detuvieron? Tú conoces mejor que nadie, Jesús, cuál es la bendición que nos espera, hasta dónde podemos llegar, que podemos todavía dar lo mejor y ser mejores y tener cosas mejores con un poco de esfuerzo. Por eso, amado Jesús, en este momento entra en el corazón de cada persona y sana sus heridas, sana su pasado, sana su historia familiar, rompe sus ataduras, aquellas ataduras de generaciones pasadas que todavía venimos arrastrando.
Entra Jesús en nuestra vida. Bendice el proyecto de nuestra vida. Bendice el proyecto de nuestros hijos. Capacítanos para ser mejores padres, a pesar de las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, a pesar de que nos tocó atravesar por la pérdida de una persona, a pesar de que nos tocó pasar por una infidelidad, por un divorcio, por una discusión. No sé cuál circunstancia haya marcado tu vida. Dile: Jesús, a pesar de que yo pasé por ese momento tan difícil, hoy quiero levantarme. Hoy quiero ir hacia mi Canaán, hacia mi bendición. Gracias, Jesús, porque sabemos que nos amas y que no nos dejas caminar solos. Gracias, Jesús. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Amén. Bueno, gracias a todos ustedes, queridos padres y madres, por la oportunidad de compartir con ustedes este momentito de bendición, que espero que sea de mucha bendición para ustedes, que la palabra de Dios sirva para ponerle a nuestro interior, a nuestro corazón, esa pila que le hace falta para renovar nuestra manera de ver, de pensar, de ver la vida, para sanar muchas de nuestras emociones, para romper tantos esquemas, tantos paradigmas, ¿verdad?, que no nos dejan seguir adelante y que tenemos que romper esos esquemas para poder dejarle a nuestros hijos el mejor recorrido de papá y de mamá. Muchas bendiciones y gracias por este tiempo que ustedes se han tomado para compartir. Muchas gracias, Ambioris. También para nosotros es un honor y una gran bendición el hecho de que tú te hayas dejado usar por el Señor. Así que muchas gracias. Buenas noches a todos. Que la Virgen nos acompañe y sepan que inicia la Semana Santa. Estemos al tanto de los horarios de las distintas parroquias, de las transmisiones por televisión, por Facebook, para que podamos seguir a Jesús en su camino hacia la cruz. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones.